En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la pequeña prédica que acostumbramos a Mateo, apóstol y evangelista. Leíamos recién en el martirologio que su evangelio, escrito en hebreo, fue encontrado por una revelación que hizo el mismo santo, el mismo San Mateo, tiempo después de su muerte. No sé si recuerdo, el emperador Zenón, y se encontró el cuerpo de San Bernabé, otro santo, con el Evangelio de San Mateo escrito de su propia mano, de San Mateo en hebreo. Impresionante estos milagros de la Santa Iglesia Católica. Un detalle más antes de irme a comentar el catecismo, como hacemos siempre. San Mateo evangelizó en Etiopía. Etiopía es toda la zona del Bajo Egipto, por los finales del Nilo, y hay un país hasta el día de hoy en África que se llama Etiopía. Toda esa es la zona que da hacia el Mar Rojo, un país bastante grande, pero en la antigüedad podemos pensar que ocupaba no exactamente la misma región que el país, pero es toda esa zona hacia los fondos, digamos, de Egipto y contra el Mar Rojo. En Etiopía, curiosamente, las cosas que tiene el catolicismo y uno ni sabe, en una zona de Etiopía hicieron 2, no sé si 3 iglesias donde había roca y cavaron hacia abajo, enorme extensión, dándole forma de iglesia y de cruz. Si se toma la molestia de buscarlo, se encuentra con facilidad. Son del siglo XIII, si mal no recuerdo. Impresionante ver eso que han hecho allí a través de los siglos y muchísimos siglos atrás. Vale decir, había una enorme roca que ocupaba una enorme extensión de terreno y empezaron a cavar hacia abajo, dándole forma de cruz y limpiando los alrededores, y quedaron, no sé si son 3 iglesias en total en distintas zonas o allí cerca, con forma de cruz, viéndolas desde arriba, y bastante hermosas en pura piedra cavada hacia abajo. Las cosas que tiene la Santa Iglesia Católica y uno ni conoce. Esa es la zona del país actual de Etiopía, que sin duda habrá sido la zona por donde evangelizó San Mateo. Él consiguió que Ifigenia, de las personas del lugar, se consagrara a Dios. Qué nombre hermoso, Ifigenia. Y en venganza de ello, quien quería tomarla por esposa lo mandó matar. Así murió San Mateo. Ahora seguimos con el Evangelio, con el catecismo. Ya estamos para terminar el sacramento del bautismo. Estábamos en la pregunta 567, dice así: ¿es necesario el bautismo para salvarse? El bautismo es absolutamente necesario para salvarse, habiendo dicho expresamente el Señor: el que no renaciere en el agua y en el Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. Y en otra parte del Evangelio: quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Recuerdo cuando éramos seminaristas, el director del seminario una vez nos comentó ese pasaje, este último que decíamos, y nos hizo notar con mucha agudeza que dice: quien no crea y se bautice no se salvará, quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Y él hacía notar que en la segunda expresión o sentencia no ponía la palabra bautismo, y él decía porque también existe el bautismo de deseo y el bautismo de sangre. Entonces, para salvarse, sin duda que es necesario el bautismo. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Porque una persona que cree, a pesar de que no reciba el sacramento del bautismo, tiene el bautismo de deseo implícito y puede lograr la salvación eterna, que es la pregunta que sigue. Y dicho sea de paso, aquí que se nos enseña que quien no tiene el santo bautismo no puede entrar en el reino de los cielos, ahí no ve la aberración, el misterio de Dios que permite esas cosas tan graves del asesinato de los bebitos. Sin duda, se le quita el aborto, se le quita lo mejor de esta vida, se los mata, se les quita la vida. Y se les quita, en principio, lo mejor de la otra vida, la imposibilidad de llegar al cielo. Queda el misterio de Dios, todo ese mundo que la mayoría de los teólogos enseñan, a donde van las almas de los niños muertos sin bautismo, el limbo. El limbo no es un dogma de fe, pero es la enseñanza común. En definitiva, un punto es claro: que sin el bautismo, sea el sacramento, sea el bautismo de deseo, sea el bautismo de sangre, ya lo voy a explicar, nadie puede
entrar al reino del cielo. Para el caso del aborto, mayor daño no se le puede hacer a ningún ser humano. Asesinar a un bebito adentro de la panza de su mamá. Todavía un niñito de 3 años, que es una aberración, matar a un niñito, puede llegar a gritar y alguien lo auxilia. Puede llegar a correr y alguien lo auxilia. El que está aquí no puede ni gritar ni correr. Más indefenso, imposible. Pocos crímenes son tan viles y tan dignos de condena como el aborto. El médico que lo hace, las enfermeras que le ayudan, la mamá que se decidió a matar a su propio bebé, muchas veces el compañero, el novio, el amiguito, a veces el esposo, gravísimo dentro del matrimonio cuando se hacen abortos. Así somos los seres humanos. Realmente, qué bondad y qué paciencia que tiene Dios con nosotros, en vez, perdón que lo diga así, de partirnos por la mitad, porque realmente solamente Dios puede tener tanta paciencia al ser humano, a esa cosa vil que a veces podemos ser los seres humanos. Siguiente pregunta, 568. ¿Puede suplirse de alguna manera la falta del bautismo? Se entiende el sacramento, el bautismo que el sacerdote le arroja el agua, etc. Respuesta: la falta del bautismo puede suplirse con el martirio. De hecho, los primeros cristianos que tenían la costumbre de bautizarse mayores, en la época de los romanos, muchas veces los mataban antes. El martirologio está lleno de alusiones y relatos al respecto. Pero dar la sangre por Cristo le vale como bautismo de sangre el martirio, que se llama bautismo de sangre. O sea, repito, la falta de bautismo puede suplirse con el martirio, que se llama bautismo de sangre, o con un acto de perfecto amor de Dios o de contrición que vaya junto con el deseo, al menos implícito, del bautismo, y este se llama bautismo de deseo. Cuando yo hago un acto perfecto de amor a Dios, implícitamente está el deseo de todo lo que incumbe a Dios del bautismo. Cuando yo creo en Dios, implícitamente está por lo menos el deseo del bautismo. Entonces son los bautismos de deseo que le permiten la salvación a una persona. Fíjense que en todo ese mundillo del internet, que a veces los fieles no tienen criterio, y es tristísimo ver que los fieles consultan cualquier cosa sin tener criterio. El católico tiene que ser una persona criteriosa y tiene que usar siempre el sentido común para distinguir la bobada de las cosas serias, la verdad de la mentira. Y por ahí andan creyendo cualquier tontería que sale en internet, que hay extraterrestres y todas esas, bobadas. Y en este tema, y por eso lo traigo de colación, del bautismo, no falta quienes consultan algunos sitios supuestamente de la misa en latín y que esto y que lo otro, y uno de esos sitios en particular, el de los hermanos Dimon, niega el bautismo de deseo y niega el bautismo de sangre, enseñanza de la Iglesia Católica desde siempre. Y se dan la libertad de llamar herejes a todos los que no le hacen caso a ellos, y es al revés, los herejes son ellos, porque es una enseñanza absolutamente constante de la Iglesia Católica. Entonces, mucho cuidado con los sitios que se revisan en el internet. 569. ¿A qué está obligado quien recibe el bautismo? Quien recibe el bautismo está obligado a profesar la fe y a guardar la ley de Jesucristo y de su Iglesia. ¿A qué cosas se renuncia cuando se recibe el santo bautismo? Cuando se recibe el santo bautismo se renuncia para siempre al demonio, a sus obras y a sus pompas. Y última pregunta, explicando la anterior, ¿qué se entiende por obras y pompas del demonio? Por obras y pompas del demonio se entienden los pecados y las máximas del mundo, contrarias a las máximas del Evangelio. Seguir al demonio en sus obras y en sus pompas es ser un pecador, es ser un hijo de Dios que no se preocupa por enmendarse, por lograr salvación eterna, que hace pecados mortales como si nada, que está hundido en la lujuria, que roba, que hace adulterio, que mata, que hace aborto. Eso es seguir al demonio en sus obras y en sus pompas y en las máximas del mundo. El mundo dice, no, disfruta, esto es para disfrutar. Después te mueres y no queda nada, sí, no queda nada en el infierno, quedas. Y Dios dice, pobreza, obediencia, castidad, etc. Todas las máximas contrarias al mundo. El mundo moderno, plata, ser materialista,
y Dios invita más bien a la vida austera, por lo menos austera, y a quien no, a los religiosos con el voto de pobreza, etcétera, etcétera. Son máximas totalmente contrarias. Dios invita a la cruz a ser otros crucificados. El mundo moderno no quiere saber nada con la cruz. Y dicho sea de paso, la iglesia moderna tampoco, falsa iglesia moderna, tampoco quiere saber nada con la cruz. Hasta le han dado un término, les encanta usar términos que parecen serios, que parecen muy profundos, de grandes teólogos. El misterio pascual, un término totalmente acuñado en la iglesia moderna falsa. El misterio pascual, todo el mundo se salva, hay que pensar en las cosas lindas de Dios. La cruz no, un rechazo a la cruz. El hecho central de Cristo es la resurrección, no. El hecho central de Cristo es el sacrificio de la cruz. También la resurrección es muy importante, pero el hecho central de Cristo, el motivo de su vida en la tierra es la redención, el sacrificio de la cruz. Y el misterio pascual, esa expresión acuñada que abarca todas esas tesis, no sé qué palabra usar, falsas de teología, dice, no hay que pensar tanto en la cruz, hay que pensar solo en la resurrección o principalmente en la resurrección. Una de las tantas falsedades de la falsa iglesia moderna, el misterio central de la vida de Cristo es su sacrificio en la cruz. La misa es el sacrificio de la cruz, el mismo, renovado incruentamente en el altar. Y por último me quedé pensando de esa forma, me voy para atrás, de ser de a veces los católicos, perdón que lo diga así, nos volvemos bobos y terminamos creyendo cualquier bobada. Entonces, una frase que me gusta repetir: el católico que no tenga sentido común, el católico no puede estar divorciado del sentido común. El católico que no tenga sentido común, más tarde, más temprano, va a dejar de ser católico. Porque hay una contradicción, el catolicismo es la verdad, y si es la verdad, es sentido común. Hay una contradicción en faltar al sentido común, ser una persona sin sentido común, que anda creyendo cualquier cosa, y ser católico. Así tal vez como muchas personas se van a las sectas, etcétera, etcétera. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me hace acordar, esa forma de ser sin sentido común. Se le cree a veces un videíto en internet y no se le cree a la Santa Iglesia Católica, pero nos falta el sentido común total. O sea, 20 siglos de catolicismo no valen frente a un, perdón que lo diga así, charlatán, que en internet dice unas bobadas. Yo le creo a ese charlatán, no le creo a los 20 siglos y los santos, y Don Bosco, y todos los santos, y Santo Tomás de Aquino, en fin.